saludo muy especial a todos los hermanos y hermanas, amigos que siguen esta transmisión por los canales de YouTube, televisión y radio. Es lunes 20 de julio, listos para estudiar otro tema más de la lección de escuela sabática, titulado para este día, Confesar y Perdonar. Antes, dejo a la niña Génesis Angulo para que desde Perú nos comparta el versículo de memoria de este día. Adelante, Génesis. Este es el versículo para memorizar mi día lunes 20 de julio, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Repito, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Después de haber escuchado esa palabra que el Señor quiere que no solo la memoricemos, sino que la meditemos, hoy quiero dar las gracias otra vez por ustedes seguir orando por nosotros, por ustedes seguir apoyando inclusive este ministerio con donaciones, diezmos y ofrendas. Como siempre, yo pongo en la pantalla las maneras de cómo ustedes pueden aportar este día para que este ministerio siga proclamando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 10 canales de televisión que están rentados, la radio y las plataformas digitales, el mensaje de los 3 ángeles. Gracias, hermanos, porque con esos diezmos que comparten en este ministerio, usando cualquiera de las formas que están ahí en la pantalla, ustedes también están predicando 24/7 junto con nosotros. Y con las ofrendas o donaciones, ustedes hacen posible que en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida Los 3 Ángeles se atiendan gratuitamente a los enfermos que llegan por 15 días a internarse cuando están en una condición que se valen por sí mismos, como el grupo de pacientes que tenemos en esta semana, que de diferentes partes han llegado allí para que con los remedios naturales de Dios tratarse de sus condiciones. Gracias a los que han hecho posible hasta ahora el que nosotros hagamos de esta manera la obra médica misionera. Número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029 para que se comuniquen con nosotros o inclusive lo puedan dar en el instante con su tarjeta de débito o crédito o mandarlo por la aplicación Cele, o también para pedir más información sobre las formas que están en la pantalla y así ustedes hacerse partícipes desde cualquier parte del mundo, como aquí en Estados Unidos, a apoyar la obra de Dios que este ministerio hace. También quiero aprovechar este momento para anunciarles de la semana de adoración que el joven D'Angelo Barry está presentando aquí por estos canales de YouTube, televisión, radio y plataforma de Zoom. Esta noche, el joven D'Angelo estará impartiendo otro tema más. Como ayer domingo lo hizo, hoy continúa. Y así, hasta llegar el día jueves cuando ha de terminar. Conéctense, hermanos, y sigan la transmisión a las 6 de la tarde. Y no se pierdan la bendición de la semana de adoración que el joven D'Angelo, repito, está impartiendo. Aquí tengo, déjenme ver acá, el título de la serie se llama La música en la experiencia humana. Repito, la música en la experiencia humana. Ayer domingo,
Él presentó los efectos de la música en el ser humano. Pero esta noche será la relación entre la teología y la música. Y así el martes vendrá el tema de la filosofía adventista sobre la música, para luego el miércoles presentar el tema la música en la iglesia y cerrar el jueves con el tema argumentos erróneos sobre la música. Una temática muy interesante que este joven D'Angelo estará presentando o está presentando todos los días a las 6 de la tarde, desde ayer domingo hasta el jueves. No se lo pierdan hoy. Y ahora voy a dejar que mi esposa María Elena le salude porque está lista para acompañarme con el estudio. María Elena, bienvenida. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Es un gozo para mí estar nuevamente aquí ya lista para estudiar su santa palabra. Así es que espero que el Espíritu Santo toque nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos sentir esa felicidad al estudiar su palabra, pero que sobre todo ella nos transforme y que nos ayude mucho en nuestra vida espiritual. Sean todos muy bienvenidos. Ahora, hermanos, con esta convicción vamos a orar. Oremos. Amantísimo y eterno Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti con un corazón agradecido. Gracias, Señor, por estas grandes oportunidades que nos da de estudiar su santa palabra. Suplicamos que su Espíritu Santo esté con nosotros, que al estudiar su palabra, Señor, fortalezca nuestra fe y que nos ayude, Señor, para que podamos ser fuertes, Señor bendito, y con el deseo de dejar el pecado y obedecerte a ti, Señor. Por favor, Padre, sea nuestro maestro, guíanos en este estudio y bendice a cada uno de los que estarán estudiando con nosotros. Todo se lo dejamos en sus santas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección del día lunes 20 de julio lleva por título Confesar y perdonar. Cuando hemos ofendido a otro, ¿a quién más hemos ofendido, pastor? La palabra de Dios nos dice en el Salmo 51, versículo 4, lo siguiente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. A primera vista, hermanos, parece un poco extraño lo que David está diciendo aquí, porque él había pecado contra Betsabé, había engañado a Urías, el esposo de Betsabé, y había hecho tropezar a toda la nación de Israel. Entonces, ¿por qué dice, contra ti solo he pecado? Hermanos, no es que David esté negando el daño que le causó a las personas. Lo que él está diciendo es que todo pecado tiene su origen en una rebelión contra Dios. Y que antes de romper el corazón de una persona, el pecado rompe la relación con el Creador. Hermanos y hermanas, esto nos enseña un principio muy importante. Y es que cada ser humano le pertenece a Dios. De manera que cuando ofendemos a un esposo, cuando ofendemos a una esposa, cuando ofendemos a un hijo, cuando ofendemos a un hermano de la iglesia o cualquier persona, no solamente estamos dañando a un semejante, sino que estamos faltándole el respeto al Dios que creó a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a ese hermano de la iglesia, a esa persona con quien nosotros hemos tenido una situación y le hemos herido. Por eso José, cuando fue tentado por la esposa de Potifar, él no dijo simplemente, es que esto es una injusticia contra mi amo, lo que me estás presionando a hacer. No, él fue más allá y dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué? Dijo así, porque él entendía que todo pecado tiene una dimensión
vertical antes de tener una dimensión horizontal. Primero, hermano, hermana, nos separamos de Dios. Primero nos apartamos de Dios para luego hacer el daño a nuestros semejantes. Por eso es que la confesión es algo que nosotros debemos entenderlo bien, porque a veces pensamos que basta con que me reconcilie con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi esposa, pero a Dios no le pedimos perdón. Hermanos, la Biblia enseña que hay que hacer las dos cosas. Hay que reconciliarnos, sí, con nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro esposo, nuestra esposa, pero también hay que pedirle perdón a Dios. Porque el pecado ha dejado una herida en ambos lugares, en Dios y en las personas. David está comprendiendo aquí, hermanos, que el problema más grave no era solo haber perdido la confianza del pueblo, sino haber entristecido el corazón de Dios. Y cuando una persona entiende eso, entonces su arrepentimiento ya no es superficial. Ya no confiesa solamente porque fue descubierta, sino porque reconoce que ha deshonrado al Señor. Así, hermanos y hermanas, comienza el verdadero arrepentimiento. Cuando entendemos que nuestro pecado es ante todo una ofensa contra Dios. María Elena, el Espíritu de Profecía, ¿qué nos dice al respecto? Nos dice en El Camino a Cristo, página 37. El apóstol Pablo dice: confesad pues vuestras faltas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Eso lo encontramos en Santiago 5:16. Confesad vuestros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y vuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta y es su deber perdonarte con buena voluntad. Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios, y al perjudicarle, pecaste contra su Creador y Redentor. Tremenda cita, hermanos. Aquí encontramos un punto bien importante. Por un lado, dice que debemos de confesar nuestros pecados únicamente a Dios, porque Él es el único que puede perdonarnos. Pero cuando nuestro pecado ha perjudicado a otra persona, la obra del Espíritu Santo todavía no está completa, porque también debemos reconocer nuestra falta delante a quien hemos ofendido. Muchas veces decimos: bueno, pues yo ya me arreglé con Dios, yo ya hablé con Dios, le pedí perdón y yo estoy bien delante de Dios. Pero nunca vamos a la persona que hemos herido o la hemos ofendido. Y esto, hermanos, eso no refleja el Espíritu de Cristo. Fíjense ustedes que Jesús enseñó en Mateo 5 que si vamos a presentar nuestra ofrenda y recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos de ir primero a reconciliarnos, porque si no, el Señor no va a aceptar esa ofrenda. Y muchas veces no nos importa, no nos interesa. Nunca pensamos en eso, simple y sencillamente, bueno, eso le va a pasar a la persona, ¿verdad? Eso a mí no me interesa. Lo importante es que ya me arreglé con Dios, no se equivoque, hermanos. Eso es una idea satánica, porque la palabra de Dios no dice eso. Si usted se va a reconciliar con Dios, tiene que reconciliarse también con la persona que ofendió. Porque, hermanos, el amor de Dios siempre busca restaurar las relaciones rotas. Esa es la idea. Esa es la idea. Y la confesión verdadera siempre va a producir humildad. Esto no busca justificarse. No dice si te ofendiste, dice perdóname. Reconozco que hice mal. Necesitamos tener humildad, hermanos, y reconocer cuando nosotros fallamos. También hay un punto aquí donde esta cita añade
que cuando dañamos a una persona, no solo le lastimamos a ella, estamos perjudicando a alguien que pertenece a Cristo. Esa persona, mire lo que dice, porque el hermano a quien ofendiste pertenece a Dios y al perjudicarle, pecaste contra su creador y redentor. O sea, hermanos, no es así nomás. Por eso el arrepentimiento genuino siempre produce una reparación en las relaciones. No solamente pedirle perdón a Dios, sino también busca sanar las heridas que se deja en los demás. Pero, pastor, ¿por qué debemos perdonar a los demás? Dice las Escrituras en el libro de Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow. Ahora escuchen Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué poderosos estos versículos. Nosotros vemos aquí que el Señor está diciendo que para que Él nos perdone, nosotros debemos perdonar también a los que nos han ofendido. ¿Significa esto entonces que ganamos el perdón por medio de la obra de perdonar a otros? No. Lo que el Señor está enseñando es que la persona que ha experimentado el perdón divino desarrolla un espíritu perdonador. Si alguien dice que ha recibido la gracia de Dios, pero siempre tiene un resentimiento contra alguien, ahí hay una contradicción que necesita resolverse. El problema no es que Dios no quiera perdonarnos. El problema, hermanos, es que un corazón endurecido no está en condiciones de recibir plenamente la misericordia de Dios. Y por eso es que Pablo lo amplía ahí en Efesios 4:32 que ya leímos. Miren el orden de ese versículo. Pablo no dice que Dios nos va a perdonar si primero perdonamos. Dice que debemos perdonar porque ya hemos sido perdonados en Cristo. En otras palabras, el sacrificio de Cristo en la cruz se convierte en la medida de nuestro perdón. Cuando pienso, mis hermanos, en cuánto me ha perdonado Dios, resulta hasta imposible que yo lleve una lista de las ofensas que otros me han hecho. Perdonar no significa aprobar el pecado. No significa minimizar el daño ni olvidar automáticamente lo sucedido. Significa renunciar a ese deseo de venganza y dejar el juicio en las manos de Dios. El resentimiento, hermanos y hermanas, mantiene cautivo al que lo guarda. En cambio, el perdón libera ese corazón para que así el Espíritu Santo siga obrando. Por eso es que el cristiano no perdona porque el otro lo merezca. Perdona porque Cristo lo ha perdonado. Ese es el mensaje que nos da estos versículos. ¿Por qué debemos perdonar a los demás? Porque Cristo ya nos ha perdonado. Y si no perdonamos a los demás, el Señor no nos va a perdonar por el hecho de que nosotros no apreciamos el perdón que ya Él obró por nosotros en la cruz. Es interesante esto. Pero el don de profecía sigue profundizando más en el tema, María Elena, ¿no es verdad?
Claro que sí. Y el libro El discurso maestro de Jesucristo nos dice en la página 97, el que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Wow, hermanos, esta cita de verdad que presenta una verdad muy solemne. Mire, imagínense que dice que el que no perdona suprime. ¿Y qué significa la palabra suprimir? Significa cesar, omitir, desaparecer, eliminar. En otras palabras, el que no perdona elimina el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. Tremendo, esto es serio, hermanos. Por supuesto, ella no está diciendo que el perdón de Dios sea limitado, claro que no, sino que un corazón dominado por el rencor se resiste a la obra transformadora de la gracia. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros pongamos en práctica esto, aunque yo sé que cuando tenemos un carácter fuerte se nos hace bien difícil, pero aquí es claro, hermanos, no podemos nosotros perder ese conducto por el cual el Señor nos da su misericordia, nos da su perdón, no podemos. Imagínense, luego hace otra observación muy práctica. Dice, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Qué difícil. No es fácil, la verdad que no es fácil. Pero queridos hermanos, muchas personas dicen, lo perdonaré cuando venga a pedirme perdón. Pero el consejo inspirado va mucho más allá. Nos recuerda que debemos mantener un espíritu compasivo, aunque la otra persona nunca reconozca sus faltas. ¿Por qué, hermanos? Esto es bien importante porque mire, cuando nos ofenden, nosotros rapidito sentimos que nos han ofendido, nos sentimos mal, lloramos y nos agarra de todo. Pero lo importante es sanar nuestro corazón, nuestra mente ante aquellas personas que nos han ofendido. No es tanto el hecho que la gente venga a pedirnos perdón, sino sanar nosotros y no sentir rencor en contra de nadie y estar bien delante de Dios. Eso es lo más importante. Por eso es maravilloso como esto dice, que independientemente que la persona ofendida venga a pedirnos perdón o no, es necesario que nosotros le perdonemos, porque ese es el espíritu de Cristo. Entonces, hermanos, aquí en esta cita se nos advierte el peligro de vivir recordando constantemente las heridas recibidas. Una y otra vez esos recuerdos, el dolor va creciendo y termina ocupando el lugar que donde debería reinar la paz de Cristo, no la hay. Jesús nunca dijo que sería fácil perdonar, hermanos. Nunca dijo él. Lo que prometió fue darnos ese poder para hacerlo. Y cada vez que contemplamos la cruz, comprendemos que nosotros también fuimos ofensores. Y sin embargo, Cristo abrió sus brazos para ofrecernos ese perdón. Por eso el cristiano no perdona porque el otro haya pagado ya completamente su deuda. Perdona porque Cristo ya pagó la suya. Y ese es el modelo del Evangelio y la evidencia de un corazón verdaderamente transformado. Qué maravilloso.
Bueno, entonces, siguiendo, pastor, con el estudio de la lección, ¿qué debería enseñarnos nuestro deber hacia la humanidad? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y luego Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí, hermanos, nosotros vemos la conclusión práctica de esta lección. Prácticamente nos está diciendo cómo es que debemos de tratar a los demás. Mire cómo comienza el apóstol Pedro. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Esa frase, ante todo, indica prioridad. Es decir, antes de hablar de dones espirituales, de ministerios o de conocimientos bíblicos, Pedro dice que el distintivo del cristiano debe ser un amor ferviente. Cuando él dice que el amor cubrirá multitud de pecados, no quiere decir que el amor excusa el pecado o que lo oculte para que nunca sea corregido. Lo que está diciendo, hermanos, es que el amor no vive buscando las faltas de los demás, ni tampoco magnifica cada error que una persona comete o que la destruye por una caída que tuvo. No, hermanos. Así como Dios es paciente para con nosotros, debemos de tener también paciencia con las debilidades de los demás. Por eso dice el apóstol Pablo ahora que no debamos nada a nadie, sino solamente el amarnos los unos a los otros. Hermanos y hermanas, hay una deuda que nunca terminamos de pagar, y esa es la deuda del amor. Cada día tenemos una nueva oportunidad de reflejar el carácter de Cristo mediante nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra actitud hacia quienes nos rodean. Vivimos en una sociedad donde abundan la crítica, la indiferencia y la dureza. Pero Dios está llamándonos, hermanos, a que seamos diferentes. Como cristianos, no solamente debemos predicar el evangelio, sino que debemos hacerlo visible de la manera en que tratamos a los demás. Así que nuestro deber hacia la humanidad es, como ya mencionaba mi esposa, representar el carácter de Jesús. Porque hay personas que a lo mejor nunca han leído la Biblia, pero siempre están leyendo la vida de los que son seguidores de Cristo. Y qué bueno sería que ellos lean en nosotros actos de amor, de paciencia y de misericordia, de manera que eso sea una invitación poderosa para que conozcan a Cristo. Así entonces debemos, hermanos, ver esto de el amor hacia los demás. María Elena, ¿cómo cierra el don de profecía? Ministerio de Curación, página 121, nos dice, dejad que more en vosotros Cristo, la vida divina, y que por medio de vosotros revele el amor nacido del cielo, el cual inspirará esperanza a los desesperados y traerá la paz de los cielos al corazón afligido por el pecado. Cuando vamos a Dios, la primera condición que se nos impone es que al recibir de Él misericordia, nos prestemos a revelar su gracia a otros. La inhumanidad del hombre para con el hombre es nuestro mayor pecado. Muchos se figuran que están representando la justicia de Dios, mientras que dejan por completo de representar su ternura y su gran amor. Muchas veces aquellos a quienes tratan con aspereza y severidad
están pasando por alguna violenta tentación. Satanás se está ensañando en aquellas almas y las palabras duras y despiadadas las desalientan y las hacen caer en la garra del tentador. Bueno, hermanos, aquí en esta cita vemos que cuando Cristo mora en nosotros, su amor comienza a manifestarse a través de nuestra vida. Es decir, que el cristianismo no consiste solamente en recibir la gracia de Dios, sino en convertirse en un canal por el cual esa gracia llegue a otros. Ella dice algo muy importante en esta cita, y es que dice que la primera condición que se nos impone es que al recibir de Él misericordia, nos prestemos a revelar su gracia a otros. Tremendo, hermanos. Entonces, y luego añade que la inhumanidad del hombre para con el hombre es nuestro mayor pecado. Hermanos, esta es una declaración que invita a que reflexionemos. Podemos defender correctamente la doctrina, conocer las profecías y ser fieles en muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Pero si tratamos a las personas con dureza, con frialdad o con desprecio, estamos dejando de representar el carácter de Cristo. También aquí se nos recuerda en esta cita que muchas personas que parecen difíciles, que están librando batallas que nosotros desconocemos, detrás de un carácter áspero puede haber un corazón profundamente herido. Detrás de una mala actitud puede haber una lucha espiritual intensa. Por eso, queridos hermanos, antes de responder con severidad, cada uno de nosotros debe de preguntarse, ¿cómo trataría Jesús a esta persona? Porque cuando todos nosotros que decimos ser cristianos reflejemos la ternura, la paciencia y la compasión de Cristo, entonces el mundo puede contemplar el Evangelio hecho una realidad. Y hermanos, esa es la mayor responsabilidad que nosotros tenemos hacia el mundo, hacia el ser humano, revelar con nuestra vida el amor del Salvador. Pastor. Entonces, mis hermanos, concluyo el estudio de hoy preguntando lo siguiente. ¿Habrá alguien a quien necesitamos perdonar? ¿O habrá alguien a quien necesitamos pedirle perdón? Porque una de las dos cosas puede estar sucediendo con nosotros. Hay alguien que necesito perdonarlo porque me ofendió. Pero también puede haber alguien a quien yo necesito pedirle perdón. Esta pregunta, hermanos, es vital que le demos respuesta para cerrar este estudio. Porque no podemos ser cristianos ni pretender que estamos cerca del Señor cuando estamos lejos de nuestro prójimo. Alguien dijo, la cruz tiene un madero vertical que representa nuestra reconciliación con Dios, pero también tiene un madero horizontal que representa nuestra reconciliación con los demás. Así que el Espíritu Santo posiblemente este día nos esté trayendo algún nombre, algún rostro, alguna situación que necesitamos resolver. Yo quiero invitarle, hermano, hermana, que no apague esa voz. Si usted tiene que confesar, hágalo con humildad. Si tiene que perdonar, hágalo con la misma gracia con la que Cristo le ha perdonado a usted. Pidámosle al Señor en esta hora que les parece que nos quite el orgullo
que nos quite el resentimiento y toda falta de amor que podamos estar, hermanos, teniendo hacia alguien, y que la confesión y el perdón sea algo que lo podamos vivir y de esa manera estar reconciliados con Dios y con los hombres. ¿Qué le parece si oramos por esto? Oremos. Amante Padre, muchas gracias por hacernos ver que no se trata solamente de estar bien con usted, sino también estar bien con los hermanos, con las personas, con la familia, con cualquiera con quien sentimos algo. Hoy, Señor, estamos viendo que la lección nos ha confrontado y ha ido directo al tema central de nuestra vida cuando se trata de las relaciones con Dios y con los hombres. Es necesario, Señor, pedir perdón y perdonar al que nos ha ofendido, como también es necesario que usted nos perdone. Así que este día le pedimos para que quite de nosotros cualquier cosa, llámese raíz de amargura, resentimiento, orgullo o algo que nos aleja de nuestros semejantes. Señor, le pedimos que en este día usted no solo nos perdone por la dureza de nuestro corazón, por la indiferencia que hayamos manifestado hacia alguien, por el sentimiento negativo hacia alguien. Le rogamos que no solo nos perdone, Señor, eso, sino que también, por favor, nos dé la humildad suficiente para pedir perdón a alguien con quien sentimos algo y hasta le hemos ofendido. Si la persona no sabe que sentimos algo, Señor, por favor, le pedimos que entonces quite de nuestro corazón eso que sentimos contra él o contra ella, y así poder tener paz delante de usted y no tener nada en contra de nadie. Gracias, Señor, por esta lección. Ayúdenos a vivirla, a practicarla. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.